Hola, soy Alejandro González Iñárritu y los invito a que nos unamos para que todos podamos ayudar y contribuir con nuestra participación para poder sacar adelante al estado de Veracruz, que tiene 1 millón de damnificados. Unámonos y ayudemos. Gracias. En esta ocasión hemos podido conversar en Barra de Opinión con Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, uno de los columnistas más leídos de nuestro país, quien acaba de terminar una trilogía de obras de historia sobre México: Hidalgo e Iturbide, Juárez y Maximiliano, Díaz y Madero. Armando Fuentes Aguirre. Don Armando, ¿por qué estos libros de historia? ¿Por qué un periodista, un hombre que hace crónica también de su ciudad, que hace radio, que hace distintas cosas, pero por qué estos libros en particular y estas parejas de personajes principales? Bien, bueno, yo conocía la historia oficial. Y entonces empecé a leer sobre la historia de mi país, y después de leer empecé a estudiar y luego a investigar, y me nació la idea de compartir con mis lectores esa otra visión de nuestra historia. Por eso surge La Otra Historia de México. Exactamente, exactamente. Por eso inventé o busqué ese nombre, La Otra Historia de México. Es el relato escrito por los que fueron vencidos en los 3 grandes conflictos de nuestra historia: la independencia, la reforma y la revolución. Y se me ocurrió plantear el relato con 2 figuras que en su momento fueron opuestas. En el caso de la independencia, Hidalgo e Iturbide. Para Hidalgo la gloria, para Iturbide el olvido, porque así se nos ha presentado nuestra historia. Siendo que el consumador de la independencia, aunque le cuesta mucho trabajo a la clase política aceptarlo, a la historia oficial, pues es Iturbide. Definitivamente. El padre Hidalgo es un emblema, un hermoso símbolo. ¿Un mito? Un mito en el sentido bello de la palabra, en el sentido en que no significa mentira o falsedad, en el mismo sentido en que decimos que la Virgen de Guadalupe es un mito. Con eso ni siquiera estamos negando sus apariciones, ni atentando contra la profunda devoción y la entrañable fe que el pueblo mexicano siente por la Virgen Morena. Pero sí realzamos la devoción. Exactamente, y lo que estamos diciendo es que es un emblema, un símbolo de México, en cuyo torno se congrega mucho del espíritu de los mexicanos. El último volumen de esta serie, La Otra Historia de México, tiene a otro héroe y villano, a Madero y a Porfirio Díaz. ¿Por qué no empezamos con el villano? ¿Qué tan villano era Porfirio Díaz o qué tanto, pues cosas que él construyó las seguimos utilizando? Yo creo entender que las vías de ferrocarril de aquel entonces siguen siendo más o menos las que tenemos en este momento. Una vez, Sergio, entrevisté a Pearl S. Buck, la escritora norteamericana ganadora del Premio Nobel de Literatura. Ella percibió obviamente mi acento y me preguntó de dónde era. Y yo le dije que de México. Y ella se alegró y me dijo, le voy a contar algo que le va a gustar. Y me dijo que viviendo ella en China, siendo niña a principios del siglo XX con sus padres, que eran misioneros protestantes, ella quiso tener un piano y fue con su padre a comprarlo en una tienda en Pekín. Y dice ella que su padre pagó el piano con una de las 3 únicas monedas extranjeras que eran aceptadas en China. Pagó el piano con pesos mexicanos. Las otras 2 monedas eran la libra esterlina y el dólar americano. Eso me daba la medida, o me dio la medida, del prestigio que tenía nuestro país, de su solidez económica. Y eso fue fruto
del gobierno de don Porfirio. Y dicen que los estadounidenses, cuando querían ahorrar, compraban pesos plata mexicanos. Efectivamente, porque no eran otra cosa, lo mismo que el peso de oro, que lingotes de metal purísimo, acuñados. Ahora, Madero era un personaje también muy idealista, un personaje que realmente parece que entró a la política de buena fe, ¿no es así? Absolutamente. Es uno de los mejores hombres que han existido en México. Alguien dijo de él que nunca se manchó las manos ni con oro ni con sangre. López Velarde hizo una bella frase a propósito de Cuauhtémoc y dijo que era el único héroe a la altura del arte. Yo siento que Madero merece también eso mismo, precisamente por lo que ha dicho, por soñador, por bueno. Y cometió el error que mucha gente buena comete, el pensar que todos los demás son tan buenos. Tengo dos opciones. O tratamos de ver la Revolución Mexicana en unos cuantos minutos, o mejor me cuenta de las mujeres de don Porfirio. Y le dedicamos... Siempre es más interesante hablar de mujeres que de cualquier otro tema. Eso es lo que pienso yo, pero en fin, no sé. Cuénteme de las mujeres de don Porfirio. Bueno... Y de doña Carmelita, además. Don Porfirio fue un buen amante, al decir de las mujeres que lo conocieron. Y no dudo que lo haya sido. Que son las que saben. Que son las que saben y las que pueden informar. Pues sí. Y no lo dudo porque don Porfirio fue un gran gimnasta y debe haber puesto todos sus conocimientos acrobáticos en el ejercicio amoroso. Bueno. Entonces, de esas anécdotas está lleno el libro, y de otras que son trágicas. Pero yo quiero hacer de mis libros algo entretenido y no cometer la peor descortesía que un escritor puede cometer, que es la de aburrir a sus lectores. Sin duda. Esa no la ha cometido con ninguno de sus 4 lectores. Gracias. Yo debo decir que soy uno de esos 4. Bueno, yo hablaba hace un momento de una entrevistadora que me preguntó a qué colegas míos admiraba yo. Y yo mencioné a Sergio Sarmiento. Y dije algo que es verdad. Le dije, temo leerlo, porque temo incurrir en imitarlo. Con razón no me lee. Don Claro Armando. que lo leo, y todos los días, pero resistiendo la tentación de después expresar la misma opinión que he leído. Pues este es Armando Fuentes Aguirre, como usted lo ve, un pensador, un historiador, además de ser quizás uno de los columnistas más divertidos de México bajo su seudónimo Catón.